como los miembros de un mismo cuerpo, con diferentes funciones en ellos, así nosotros somos un cuerpo, con muchos dones para el Maestro. Oh Señor, transfórmame, pon mis dones a tu servicio y a mi alma renueva también. Bien, hermanos, estamos llevando a cabo una serie de estudios sobre 5 profetas con 5 mensajes distintos, que estos mensajes tienen cierta aplicación para el pueblo de Israel, pero que nosotros, ¿verdad?, extraemos una enseñanza para la era cristiana, o sea, para nuestro tiempo, ¿verdad? Como el tema de hoy, hermanos, se llama el profeta del nuevo pacto. Así se llama la clase de hoy, el profeta del nuevo pacto. Por supuesto, hermanos, que el profeta del nuevo pacto es Jeremías. Isaías no, Jeremías. ¿Saben ustedes, hermanos? Bueno, como esta es una clase, les voy a pedir lo que siempre he hecho. Préstenme la atención porque les voy a hacer unas preguntas, ¿sí? Porque es una clase, así que préstenme la atención, por favor. Este profeta, Jeremías, fue llamado por Dios. Esto es muy importante, hermanos. Cuando Dios llama para dar un servicio a la nación y que ese servicio, esa enseñanza tenga cierta repercusión, también no solamente para el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, sino también para nosotros los cristianos, pues es algo hermoso cuando Dios llama a los profetas para dar esta clase de enseñanzas. Y este profeta llamado Jeremías, fíjense, algo bien curioso, 2 cosas importantes quiero mencionar y que no se las olviden. Primero, a este profeta, Jeremías, se le puso el apodo del profeta llorón. No se los olvide, el profeta llorón. Había una razón, hermanos, por qué recibió este apodo Jeremías, el profeta llorón. Bueno, hermanos, porque este profeta era muy sensible, ¿sí? Y sufría mucho cuando miraba que el pueblo de Israel y el pueblo de Judá estaban en una rebeldía plena contra Dios, siempre haciendo distintas clases de pecados, sobre todo metidos en la idolatría. Entonces Dios, ¿verdad?, lo llama. Y saben ustedes que cuando Dios llamó a Jeremías, no era un profeta, vamos a decir, ya adulto. La Biblia dice que Jeremías era muy jovencito cuando Dios lo llamó para que expusiera, ¿verdad?, este mensaje al pueblo de Israel y al pueblo de Judá, que es el nuevo pacto. Cuando nosotros nos introduzcamos ya en esta lección del nuevo pacto, hermanos, tenemos que entender que para poder entender esta enseñanza, tenemos que buscar primeramente el fondo de por qué Dios quiso que Jeremías hablara de un nuevo pacto. Esto es, hermanos, porque ya anteriormente el pueblo de Israel y el pueblo de Judá ya habían tenido un pacto anterior, ¿sí? Esa es la razón por la cual fue Jeremías llamado para que profetizara, ¿sí?,
el establecimiento de parte de Dios de un nuevo pacto. Vamos a hacer una pequeña, después de hablar que Jeremías tuvo el apodo de que fue el profeta llorón porque miraba el pecado del pueblo y se llenaba de tristeza, de que fue llamado por Dios siendo muy jovencito. Vamos a hacer una pequeña reseña de esto para poder analizar unos cuantos puntos sobre esta lección del nuevo pacto. Primero, entender cuál fue el propósito que Dios tuvo de que Jeremías hablara de un nuevo pacto, si ya había un pacto anterior. Pero ahora él quiere que Jeremías hable de eso, un nuevo pacto. Pero había un propósito, o sea, Dios tenía una razón de por qué quería, ¿verdad?, que se anunciara un nuevo pacto. Creo, hermanos, que la razón principal, de acuerdo al estudio que vamos a estar desarrollando y de acuerdo a la lectura del profeta Jeremías, quiero entender que el propósito, hermanos, fue porque en este nuevo pacto, hermanos, había una promesa de parte de Dios que quería restaurar, hermanos, por completo, no solamente a su nación, no solamente a su pueblo, sino que este nuevo pacto, hermanos, iba a tener consecuencias o iba a ser de gran beneficio para toda la humanidad, el nuevo pacto. Por eso es que quiero introducir primero estas cosas. Este nuevo pacto, hermanos, ¿sí? Este nuevo pacto es muy importante porque iba a ser una ley, ¿sí? Una ley que ya no iba a ser escrita, ¿sí?, en las tablas de piedra como aquel primer pacto que Dios le dio al pueblo, ¿sí?, allá en el Sinaí por medio de Moisés. Sino que este nuevo pacto, hermanos, ahora tenía el propósito de parte de Dios que iba a ser escrito en la mente, ¿sí?, y en el corazón de las personas, ¿sí? Segundo, hermanos, ese nuevo pacto, hermanos, era también como propósito dar un perdón completo o absoluto de parte de Dios al pueblo si se arrepentía o a la humanidad en el nuevo pacto si se arrepentía. Este nuevo pacto, hermanos, iba a ser establecido en una nueva relación, hermanos, una relación, vamos a decir, muy íntima o muy personal entre el pueblo y Dios. Ahora, en el nuevo pacto, hermanos, claro que lo vamos a ver, hermanos, también el propósito es que Dios quiere tener una relación más personal y más íntima, hermanos, con cada uno de los que ahora estamos en el nuevo pacto. Y también, hermanos, el nuevo pacto, sin duda, aunque fue profetizado, pero, hermanos, fue cumplido, como lo vamos a ver en un momento. Este nuevo pacto, hermanos, fue profetizado por medio de una disciplina, porque el pueblo de Dios estaba exiliado, ustedes recuerdan, allá en Babilonia, o sea, había sido deportado a Babilonia. Entonces Jeremías da esta profecía estando el pueblo en el exilio, pero también cuando el pueblo ya regresa. El profeta estuvo sirviéndole a Dios tanto en el tiempo del exilio como ya una vez que Dios los trajo del exilio. Este nuevo pacto, hermanos, sí, sin duda, lo vamos a ver dentro de un momento, será el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero antes de entrar, ¿por qué decimos que el nuevo pacto es el Nuevo Testamento? Hermanos, tenemos que ver que en el antiguo pacto era una ley, hermanos, que servía solamente para dar el perdón en forma exterior, o sea, en la carne, el antiguo pacto, ¿sí? Y tenía que recibir el perdón en la parte de la carne o de la del cuerpo humano solamente a través de sangre de animales. Ahora, en el nuevo pacto, hermanos, esta ley era
una ley que iba a estar interiorizada, o sea, dentro de nosotros, porque iba, hermanos, a ser escrita en nuestros corazones a través de las enseñanzas del nuevo pacto, ¿verdad? En nuestro corazón, en nuestra mente, para poder entender el por qué Dios quiso, ¿verdad?, hablar primero de un pacto que ya no tenía caso que siguiera vigente, sino que porque no lo podía cumplir el pueblo. Entonces Dios trata de darle a entender al pueblo que ahora va a tener un nuevo pacto, ¿verdad?, que Jeremías se los va a presentar. Vayamos a la lectura, hermano. Jeremías capítulo 31 y vamos a leer, hermanos, del verso 31 al 34. Esa es la lectura base para poder desarrollar ya más sistemáticamente el estudio, ¿sí? Después de hacer esa introducción acerca del propósito por el cual Dios, hermanos, profetizó el nuevo pacto. Hermano, ¿me puede traer el agua, por favor? Jeremías 31, disculpen, gracias, hermano. Jeremías 31, verso 31 al 34. Busquen, por favor, la lectura, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, hermanos, ya habíamos mencionado anticipadamente, hablando un poquito de Jeremías, que este hombre fue muy sensible al ver la conducta que tenía el pueblo de Israel, cómo vivía en el pecado. Y era causa o motivo por el cual recibió, como les dije hace un momento, el apodo de el profeta llorón. Pero también, hermanos, fue un profeta que, de acuerdo a esta profecía, hermanos, ¿sí?, del nuevo pacto, nos enseña muchas cosas que son muy importantes analizarlas. Por ejemplo, el contexto de Jeremías capítulo 31, del 31 al 34, podemos ver, hermanos, que el nuevo pacto estaba dirigido única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Esto es muy importante. El antiguo pacto, ¿sí?, era, hermanos, exclusivo para Israel y para Judá. Así lo dice la Escritura. El mismo contexto de Jeremías 31, la lectura que hicimos dice, si usted tiene su Biblia, lea por favor el verso 31. 31, mire lo que dice. Dice, he aquí, vienen días, dice el verso 31. Vienen días, dice Jehová, en los cuales, dice, haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, hermanos, al principio, este nuevo pacto estuvo dirigido, ¿sí?, principalmente al pueblo de Dios, o sea, al Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? La razón, hermanos, es para que a través de la enseñanza de Jeremías,
el pueblo pudiera hacer un contraste de lo que fue el antiguo pacto y de lo que iba a ser el nuevo pacto. Por eso, el siguiente punto, hermanos, de este contexto de Jeremías 31 hasta el 34, nos hace ver primeramente una diferencia muy clara. ¿Cuál es la diferencia entre ambos pactos? Primero, hermanos, que el antiguo pacto, que era la ley que fue escrita en tablas de piedra allá en el Sinaí, de acuerdo, ustedes saben dónde está escrita la ley, ¿verdad?, de Moisés, en Éxodo capítulo 20, y se repite la ley, esta misma ley, en Deuteronomio, también capítulo 5. Entonces, hermanos, era diferente al pacto, hermanos. El nuevo pacto iba a ser diferente a la ley, ¿verdad?, mosaica, ¿sí?, que fue escrita de acuerdo a esos dos libros que he mencionado, Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 5. También, hermanos, el nuevo pacto iba a ser exclusivo, como ya dije hace un momento, y ya lo leí el texto, el verso 31, iba a ser exclusivo para el pueblo de Israel y para el pueblo de Judá. Quiero que me presten atención en todo esto, hermanos, porque tenemos que marcar la diferencia de por qué Dios se interesó tanto en ese nuevo pacto cuando ya el pueblo tenía un pacto antiguo. Pero como les dije, ese pacto fue invalidado porque no lo pudieron cumplir. Entonces el nuevo pacto, hermanos, del cual Jeremías está hablando, ahora iba a ser distinto. Ya no tenía que ser basado en algo que era exterior, sino que iba a ser un nuevo pacto con leyes interiores, o sea, que iban a entrar en el corazón y en la mente de la gente. Eso es lo que dice la Escritura, iba a estar escrito en la mente y en el corazón del pueblo de Israel. Claro que el nuevo pacto, hermanos, va a hacer alusión, como miraremos dentro de un momento, lo mismo con nosotros. También el nuevo pacto, hermanos, este es muy importante, iba a estar basado o iba a estar bajo nuevas reglas, ¿sí? El nuevo pacto ya no iba a ser como el antiguo pacto, estamos hablando de un nuevo pacto. El nuevo pacto, hermano, iba a estar basado bajo nuevas leyes o bajo nuevas reglas. Esas nuevas reglas, hermanos, iban a estar íntimamente relacionadas, hermanos, ¿sí?, con un solo propósito, el de restaurar al pueblo. No solamente en aquel tiempo, a través de la enseñanza de Jeremías al pueblo de Israel, sino también para restaurar en el nuevo pacto a la humanidad, a toda la gente que hoy, a través del Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto, como vamos a leerlo dentro de un momento, iba a poder reconciliarse con Dios. Si usted tiene el pasaje ahí a la mano, lea por favor el versículo Jeremías 31 y el verso 33. ¿Qué es lo que dice el verso 33? Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces estaría ahora bajo esta nueva ley, ¿sí?, de que ya no estaría escrita, ¿verdad?, en tablas de piedra, sino que ahora iba, hermanos, a dar a entender que tenía que haber un cambio radical en la conducta, ¿sí?, en la conducta, pero desde el fondo del corazón. Pero Israel, hermanos, fue muy necio. Nunca entendió el propósito por el cual Dios les estaba dando la oportunidad de que pudieran cambiar a través de este nuevo pacto, ¿verdad? Entonces ese nuevo pacto, pues
se recorre, ¿verdad? Trasciende, hermanos, trasciende a nuestro tiempo, ¿sí? También, hermanos, Dios por medio de Jeremías reveló la naturaleza y los términos del nuevo pacto. Aquí sí me interesa mucho que le presten atención en este punto. Por medio, hermanos, de Jeremías, Dios está revelando la naturaleza, ¿sí?, y los términos del nuevo pacto. ¿Cómo? Bueno, Jeremías, a pesar, como ya mencioné hace un momento, a pesar de que fue un profeta que fue llamado muy joven para poder cumplir con la misión de dar esta profecía al pueblo de Israel, Dios estaba con él. Este es lo importante, Dios estaba con él, porque Jeremías se rehusaba, pero Dios le promete o le dice, yo voy a estar contigo. Era una frase muy común o muy usada por parte de Dios cuando llamaba a los hombres para que le sirvieran. Yo voy a estar con ustedes. Acuérdense, todos los demás personajes que hemos estudiado, se acuerdan que es lo mismo que le dijo a Josué, ¿verdad? Y es lo mismo que recibió también Jonás y todos aquellos personajes que fueron llamados, ¿verdad? Fueron llamados por Dios para que cumplieran una misión. Entonces, Jeremías, hermanos, hablando de este asunto del nuevo pacto, primero nos tiene que trasladar a que entendamos por qué decimos que el nuevo pacto ahora está encerrado en el Nuevo Testamento. Para poder entender esto, hermanos, de que el nuevo pacto ya ahora está en la enseñanza del Nuevo Testamento, pues, hermanos, tenemos que ver primero la razón de por qué hubo este cambio. ¿Por qué el cambio del antiguo pacto al nuevo pacto? Si usted tiene su Biblia, sí, por favor, ábrala. Es muy importante que la abra en el libro de Hebreos para poder entrar en esta segunda etapa, ¿sí? En el libro de Hebreos usted va a leer en el capítulo 8, ¿sí?, la razón de por qué, hermanos, el antiguo pacto, ¿sí?, tuvo que, de alguna manera, ser sustituido por el nuevo pacto, ya entrando a la enseñanza del Nuevo Testamento. Aquí en el libro de Hebreos capítulo 8 y en el verso 7, miren lo que dice. Podríamos leer un poco más, pero vamos a leer solamente el verso 7, 8, 7. Si lo tiene, lo voy a leer. Dice así: porque si aquel primero, está hablando del primer pacto, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, hablando del segundo pacto. Este versículo habla del primer pacto y del segundo pacto, y dice que el primer pacto fue quitado porque fue defectuoso. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido fue defectuoso? Porque no se cumplió. Nadie del pueblo de Israel lo pudo cumplir. Por eso es que hay un cambio tan drástico, hermanos, de venirnos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, porque el único, hermanos, el único que pudo, ¿sí?, cumplir los propósitos de Dios en el nuevo pacto fue Cristo. Por eso menciona el autor de la carta a los Hebreos que la razón del cambio tan radical de dejar el antiguo pacto es porque aquel era defectuoso. Sin embargo, el nuevo pacto no iba a ser defectuoso. Lo leo otra vez, dice: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, hablando del pacto antiguo, ciertamente no se hubiera procurado dar lugar para el segundo, hablando del nuevo pacto. Quiere decir, hermanos, que el antiguo pacto servía única y exclusivamente para limpiar el cuerpo, ¿sí? Eso es lo que dice la Escritura. Este libro de Hebreos, hermanos, desde el capítulo 8, se los recomiendo, por favor,
para entender bien el cambio tan radical del antiguo pacto al nuevo pacto. Desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10 del libro de Hebreos, usted va a ver, hermanos, claramente el cambio del antiguo al nuevo pacto. Pero vamos, hermanos, a ver este versículo también. El antiguo pacto solamente servía para limpiar el cuerpo de las personas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Dice en el capítulo 9, mismo libro, Hebreos, y el verso 13 nos lo aclara. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne. Y luego el siguiente versículo, por favor, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces, el antiguo pacto sirvió para purificar solamente, sí, el cuerpo. Ahora, el nuevo pacto, hermanos, es para limpiar nuestras almas. ¿Se acuerdan ustedes de una cita? Ahorita se me vino a la mente, Primera de Pedro, capítulo 1, me parece que es capítulo, no lo traigo aquí, pero ahorita se me vino a la mente, en el capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1 y el verso 22, me parece muy interesante porque tiene espacio en esto que estoy diciendo. Dice 1 Pedro 1:22, saliéndome un poquito del contexto de Hebreos, hermanos, dice 1 Pedro 1:22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esto es, hermanos, que el antiguo pacto solamente limpiaba el cuerpo. Ahora el nuevo pacto, hermanos, purifica, santifica el alma. Es lo que está, es el cambio radical que hubo. Esta fue una de las muchas, hermanos, razones que podemos encontrar en el libro de Jeremías, especialmente a partir del capítulo 31, que es donde comienza el hablar del nuevo pacto, y cómo, hermanos, se traslada el contexto hasta el libro, ¿sí?, de Hebreos, desde el capítulo 10 o del 8 al 10, para poder, hermanos, darnos a entender de una manera tan clara qué importante es el nuevo pacto del cual Jeremías habló que sería establecido. Entonces, hermanos, el nuevo pacto ahora no es exclusivo para el pueblo de Israel y para el pueblo de Judá. No, ya no es exclusivo. Ahora el nuevo pacto, hermanos, es de beneficio para todos. El nuevo pacto, hermanos, trae o contiene enseñanzas que a todos los que las oímos, las creemos, las aceptamos, las hacemos parte de nuestra vida, hermanos, nos trae un beneficio espiritual, nos trae una esperanza, ¿sí?, ese nuevo pacto. Cristo, hermanos, Cristo, de acuerdo al libro de Hebreos, Cristo tuvo que, a través de su cuerpo, a través de su sacrificio, a través de su muerte, hermanos, Cristo tenía que entregar su vida para poder, hermanos, darle final al pacto antiguo, al pacto que fue escrito en tablas de piedra, y poder, hermanos, establecer, sí, el nuevo pacto ahora en las enseñanzas del Nuevo Testamento. Pero Cristo, hermanos, para eso Él tenía que ser el único que sí podía cumplir con el antiguo pacto y establecer el nuevo pacto. Eso es lo importante, hermanos. Nadie del pueblo de Israel, nadie del pueblo de Judá podían cumplir los mandamientos del antiguo pacto. Es por eso que Cristo se presenta, hermanos, ¿sí? Se presenta como el Cordero que iba a ser sacrificado
para darle final al antiguo pacto y establecer el nuevo pacto. ¿Sí? Ya no tenía que ser un animal como en el Antiguo Testamento, sino que ahora Cristo mismo se estaba presentando como un sacrificio para darle punto final al Antiguo Testamento y establecer el nuevo pacto, o sea, las enseñanzas del Nuevo Testamento. Vamos a leer, vamos a regresar, hermanos, otra vez al libro de Hebreos. No pierdan tampoco Jeremías, ¿sí? Porque vamos dentro de un momento a regresar a Jeremías. Vamos una vez más al libro de Hebreos, hermanos. En el libro de Hebreos, que es el libro del cual tiene las referencias, Jeremías 31, es el único libro, hermanos, en el cual la enseñanza de Jeremías en el capítulo 31 traslada las referencias, ¿sí?, al Nuevo Testamento en el libro de Hebreos. Y aquí en el libro de Hebreos, hermanos, en el capítulo 10, fíjense cómo estoy entresacando unos versículos, pero les vuelvo a repetir, ustedes desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10, ustedes, hermanos, van a mirar claramente el final del antiguo pacto y el inicio del nuevo pacto. Pero miren aquí lo que dice el capítulo 10 de Hebreos y el verso 9, 10, 9. Lo voy a leer, pero por favor, abra su Biblia, porque ya le dije que voy a hacer algunas preguntas, ¿verdad?, con respecto a esto que estoy mencionando. Dice, y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. ¿De qué está hablando? De el final, hermanos, del antiguo pacto y del establecimiento del nuevo pacto. Eso es de lo que está hablando, ¿sí?, en este versículo. Claro que yo estoy leyendo un solo versículo, pero si usted lee todo el contexto, ese le va a aclarar que está hablando del final del antiguo pacto y el establecimiento del nuevo pacto a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, las profecías que mencionó, o la profecía que mencionó Jeremías, ¿sí?, en el capítulo 31, todo eso, hermanos, se cumplió en el Nuevo Testamento, ¿sí?, a través de Cristo. Jeremías habló del antiguo pacto y del nuevo pacto, pero el nuevo pacto, hermanos, se cumplió en el Señor Jesucristo de acuerdo a los textos que hemos estado leyendo hasta este momento. Bien, vayamos, hermanos, porque el tiempo pasa rápido. Vayamos a hacer un pequeño resumen o un contraste de lo que hasta este momento hemos estado hablando. Voy a mencionar 5 cosas que quiero que les presten atención. Primero, el antiguo pacto, hermanos, de acuerdo a la Escritura, fue una figura, ¿sí?, del nuevo pacto, ¿sí?, o fue una figura del verdadero pacto, ¿sí? El antiguo pacto, hermanos, fue una figura del nuevo pacto, ¿sí? Es lo que dice la Escritura. Otra vez, si usted tiene la Biblia, no pierda Hebreos ahorita, ¿sí? Vea en el capítulo 9 y el verso 24. Ahí nos está diciendo que el antiguo pacto fue figura del verdadero pacto, del nuevo pacto. Dice el verso 24 del capítulo 9 de Hebreos. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Otra cosa sobre ese contraste del antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto, hermanos, fue sellado, de acuerdo a el libro de Jeremías, o a la profecía de Jeremías, fue sellado con sangre de animales, ¿sí? Ahora, el nuevo pacto, hermanos, fue sellado con la sangre de Cristo. Tiene ahí su Biblia abierta. Lea, por favor, 2 versículos de Hebreos capítulo 9, versos 18 y 19. Aquí está otra vez hablando el contraste, antiguo pacto sellado con sangre de animales, el nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo. Esto es muy importante, hermanos.
Dice el verso 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Tengo unas letras muy chiquitas aquí. Entonces vemos, hermanos, que el antiguo pacto fue sellado con sangre de animales, el nuevo pacto con la sangre de Cristo. No pierdan, vamos por favor a leer unos versos antes de estos, del 18 y el 19 en el libro de Hebreos. ¿Sí lo tiene, hermano, el libro de Hebreos? Sí. Antes del verso 18 y 19, vea ahora el verso 11 y el verso 12. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto, hermanos, hermanos, fue sellado con la sangre de Cristo. El nuevo pacto fue sellado con la sangre de Cristo. Eso es lo que dice este pasaje. El antiguo pacto fue sellado, ¿sí?, con la sangre de los animales. El nuevo pacto, hermanos, fue sellado, ¿sí?, con la sangre de Cristo. Por eso le pido que lea los versículos 11 y 12. Dice, pero estando ya presente Cristo, ¿sí?, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre, dice, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora, el nuevo pacto, hermanos, fue sellado con sangre. ¿Para qué? Para que a través del nuevo pacto, toda la humanidad, ¿sí?, a través del nuevo pacto, del sacrificio de Cristo, de las enseñanzas del Evangelio, del sacrificio de Cristo, hoy toda la humanidad pudiera tener el beneficio del perdón, ¿sí?, de sus pecados. Pero, hermanos, ahora es por medio de enseñanza y fe en las enseñanzas, por medio de las enseñanzas, fe en las enseñanzas y obediencia a las enseñanzas, como el hombre, ¿verdad?, puede entrar a este nuevo pacto establecido por Cristo, ¿sí?, a través de su muerte. Qué bueno, hermanos, que Dios usó a Jeremías para hablarnos de un nuevo pacto y hacer una referencia o un contraste de lo que fue el pacto antiguo con el nuevo pacto. Y digo que qué bueno, hermanos, porque a través de esto que hemos estado mencionando, nos podemos dar cuenta, hermanos, que el nuevo pacto en el cual hoy nos corresponde, hermanos, como cristianos, estar, hermanos, nos trae grandes beneficios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que el nuevo pacto nos trae grandes beneficios. Mire, dice otra vez Hebreos, no voy a salir de Hebreos porque Hebreos es el contexto de Jeremías, o es la referencia de Jeremías 31. Dice en el verso 8, capítulo 8 y verso 6, dice, pero ahora, Hebreos capítulo 8 y verso 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Entonces, hermanos, el antiguo pacto, ¿sí?, fue cumplido por Cristo, porque ninguno del pueblo de Israel ni de Judá pudieron cumplirlo. Y era un pacto antiguo que beneficiaba solamente a Israel. Acuérdense que eso lo leímos en Jeremías 31 al 34. Ahora, el nuevo pacto, hermanos, ya no es solamente para el pueblo de Israel, es para todo el mundo, el nuevo pacto, para ellos y también para nosotros. Sí, el nuevo pacto, y es mejor, hermanos. ¿Cómo es posible esto?
a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 10 y verso 9. Diciendo, Hebreos 10, 9. Diciendo, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Bien, hermanos, entonces aquí hablando de estos profetas, 5 profetas que Dios llamó para darle mensajes al pueblo de Israel, nos ha traído, sí, grandes enseñanzas. Ya vimos acerca del profeta Oseas, que fue el profeta del amor que me correspondió darlo. Ahora me tocó dar, ¿verdad?, a Jeremías, el profeta del nuevo pacto. Y sobre esto, hermanos, porque ya se me acabó el tiempo, Iván, ¿sí puede timbrar, Ivancito, por favor? Ya se acabó el tiempo. ¿Ya timbraron? Sí, ya. Ah, no oí. Preguntas, pues, preguntas. ¿Cuál es la diferencia? ¿A quién le pregunto? Voy a hacer 3 preguntas nada más porque ya se acabó el tiempo. Voy a preguntarle a una hermana y luego a un hermano. ¿Cuál es la diferencia que hay en el pacto antiguo o en el antiguo pacto y en el nuevo pacto? ¿En qué está la diferencia? ¿A quién le pregunta? ¿A quién le pregunto? Le voy a preguntar a mi hermana Abby, porque veo que estaba bien atenta. Hermana Abby, la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Cuál es la diferencia? Que el antiguo pacto era para el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Un poquito más fuerte, mija. Que el antiguo pacto estaba establecido para el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Y que para el nuevo pacto para toda la humanidad, para toda la humanidad. Y el antiguo pacto fue establecido, Para sí, Israel. para Israel, pero fue establecido a través de sacrificios de animales. Y la diferencia del nuevo pacto es que ahora el nuevo pacto fue establecido por Cristo, ¿verdad?, a través de su sacrificio, de su sangre que Él derramó en la cruz. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta. Esta está bien sencilla. Se la voy a preguntar. ¿A quién la voy a preguntar a su esposa? Se me fue el nombre, hermano. A mi hermana. Le voy a preguntar. Hermana, Jeremías fue un profeta que su corazón se derramaba de tristeza de ver a Israel y a Judá en el pecado, que fue la consecuencia por la cual esa nación sufrió tanto y tuvo que ser transportada, ¿verdad?, a Babilonia. Pero Jeremías, por medio de Dios, le da un mensaje, que ese mensaje iba a ser de consuelo, ¿verdad?, no solamente para Israel, sino de consuelo también para nosotros. Pero Jeremías se apasionó tanto de dar ese mensaje que recibió un apodo, hermanos. ¿Cuál fue el apodo que recibió de apasionarse tanto de hablar de cómo se portaba el pueblo de Israel en el pecado y en la maldad y sufría tanto Jeremías? ¿Cuál fue el apodo que le dieron a Jeremías? Le llamó profeta llorón. Fíjense, y lloró. Lloraba este hombre de ver a la nación caída en el pecado. Esto me hace pensar, hermanos, también los sentimientos del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, hermanos, cuando estuvo a bien cumplir con el antiguo pacto y establecer su nuevo pacto, hermanos, también fue muy susceptible, hermanos, al sufrimiento de la humanidad que vivía en el pecado. Y por esa razón, Él, ¿verdad?, se ofreció en aquella cruz para entregar su vida, para poder, hermanos, ahora terminar el pecado a través de la fe, el arrepentimiento y el bautismo en obediencia
al mandamiento de Cristo en Marcos 16, 15, 16 y en Mateo capítulo 28. Tercer pregunta y terminamos, hermanos. Tercer pregunta. Esta pregunta está muy sencilla, pero de cualquier manera la voy a hacer. Aquí la traía marcada. Tenía varias preguntas, pero aquí tenía marcada la... ¿Qué versículo, esta es la pregunta, qué versículo enseña que el antiguo pacto fue exclusivo solamente para el pueblo de Israel y de Judá? Hermana Marisa. Leímos Jeremías 31, acuérdense, y ahí está el texto. ¿Cuál es el texto, hermana? En el cual nos dice literalmente que ese antiguo pacto era exclusivo para el pueblo de Israel. 31:20. La pregunta es, hermana, ¿cuál es el texto que dice que el antiguo pacto era única y exclusivamente para el pueblo de Israel? 31:31. Casi, pero no. Hermana Isela. Jeremías 31:33. ¿Cuál? 31:33. ¿33? ¿Lo lee, por favor, hermano? Esa es la respuesta. Gracias, hermano. Pero léalo, por favor. Dice literalmente, hermana. Dice literalmente. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Recuerden, hermanos, que el mensaje de Jeremías al principio estaba abarcando, ¿verdad?, al pueblo de Israel y del pueblo de Judá. Acuérdense, el nuevo pacto, o sea, la nueva oportunidad que Dios le estaba dando a esa nación, hermanos, era a través de este nuevo pacto. Pero como no lo pudieron cumplir, entonces, hermanos, el nuevo pacto se extendió, ¿verdad?, a través del Nuevo Testamento, como ya lo leímos en el libro de Hebreos, para toda la humanidad que quiera creer y aceptar el sacrificio de Cristo para poder encontrar el perdón de sus pecados. Entonces la hermana respondió bien, ¿sí? El antiguo pacto, hermanos, pero también el nuevo pacto, no nomás el antiguo, era exclusivo al principio para el pueblo de Israel, exclusivo para el pueblo de Israel y de Judá. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice, con la casa de Israel después de aquellos días, ¿sí? Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Eso es lo que dice el texto. Entonces, hermano, en resumen, el profeta Jeremías fue usado por Dios para dar una oportunidad al pueblo de Israel a través de un nuevo pacto. Pero, hermanos, tampoco lo pudieron cumplir, como tampoco cumplieron el antiguo pacto. Entonces, ese nuevo pacto, hermanos, fue transportado, ¿sí?, a la persona de Cristo para que Él pudiera cumplir el antiguo pacto y establecer el nuevo pacto a través de su sacrificio. Y a través de su sacrificio nosotros pudiéramos ser parte de ese nuevo pacto, el cual, ¿verdad?, está en el Nuevo Testamento, que está escrito para que nos convenza de nuestros pecados y podamos, hermanos, aceptar el sacrificio que Cristo hizo para podernos, hermanos, poner en el nuevo pacto, en las enseñanzas del Nuevo Testamento, que son, hermanos, con las cuales hoy en día conducimos nuestra vida cristiana y nuestra esperanza, ¿sí?, de las promesas del Señor. Hasta ahí está la clase, hermanos. Que Dios los bendiga. Si tienen una pregunta puede hacerlo. Si no, ya se acabó el tiempo para dar espacio para el culto de adoración.
Oh Señor, Oh Señor, transfórmame, transfórmame, pon mis dones a tu servicio y a mi